Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo, familias del canal Lecturas y Firmamentos. Aquí os traigo una nueva reseña porque tengo reseñas atrasadas que tendré que ir subiendo. Sabéis que lleva una semana, no llega el canal. Y tengo ya de enero y febrero que he leído libros y quiero ir subiéndolas poco a poco. Entonces voy a subir esto, que este sí que es otro de las mejores lecturas que voy a tener este año. Es un thriller brutal, de lo mejor que he leído, ya no en este año, sino en otros años anteriores. Es, había oído que tiene unas críticas buenísimas, pero es que de verdad no te deja indiferente. Es una novela y un libro, o sea, es un libro muy, muy duro. Cuidadito, ¿eh? Hay momentos, que hay situaciones en la historia que han pasado en la vida real también, ¿eh? Cuidado, porque aquí hay muchas cosas reales también, no solo ficticio. Y os lo voy a presentar. El poder, el poder del perro, de Don Winslow. Editado por HarperCollins. Me parece que se pronuncia así. Bueno, os voy a comentar que sé que hay muchas personas que ponen énfasis en ello, me gusta, a mí me da igual, ¿no? Me refiero de que si a mí un libro me gusta, me da igual quién lo haya traducido, sea un clásico o no, el caso es que me guste. Como no soy un erudito en esto ni un perfeccionista, perdón. Bueno, pues la traducción está a cargo de Eduardo G. Murillo para esta edición, para este libro, ¿vale? Y consta, os lo voy a decir porque es un tocho, 749 páginas. Vamos a ver, ¿qué os puedo decir? Bueno, que sepáis que Don Williams este es una trilogía, ¿vale? El primero es este. Luego es El Cártel, que tardó 10 años desde que publicó este al Cártel, 10 años. Y luego La Frontera, que es el último. Que del Cártel a La Frontera, pues fue un año, a lo mejor no llegó ni a dos. Pero de este al segundo tardó 10 años, cuidadito. Es trepidante, de verdad. No vais a aburrir para nada, vais a querer leer y leer y leer, porque vamos, yo me tiré hasta algunas noches, pim pam, porque quería saber más y más y más. Os voy a comentar un poco primero eh, los personajes. El personaje principal es Alkeler, que es un agente de la DEA. Luego está Nora, que es una prostituta de alto standing. Tenemos a Dan Barrera y Raúl Barrera, que son dos hermanos del cártel mexicano más fuerte, dijéramos, con más poder en México. Tenemos también a Ángel, que es tío de ellos, Ángel Barrera. Tenemos al padre Aranda, o sea, perdón, al padre Parada, que es un arzobispo muy activista por la lucha con los desfavorecidos, sobre todo con los granjeros, ganaderos, etcétera, ¿no? Oprimidos por el gobierno y por los mismos cárteles, en muchos sitios como Jalisco, Sinaloa, Juárez, etcétera. Tenemos también a Sean Callans, que es un joven irlandés, que es como una especie de sicario, ¿vale? Tenemos a Ernie Hidalgo, un agente de la DEA también. Y bueno, luego ya tenemos personajes, hay algunos más, ¿no? Pero tampoco es una novela que os vayáis a perder con los personajes. Prácticamente hay algunos que pasan esporádicamente. Pero bueno, estos que os he dicho son los más principales. Luego hay otros también que influyen mucho también, un poquito en la historia del libro, que son Héctor Palma, David Barrón, y aquí sí dos personajes que son verdaderos. Aquí no ha jugado el escritor con ficticios, que es Amado Carrillo, muchos lo conoceréis como El Señor de los Cielos, el que no lo haya conocido sepa, pues bueno, hay además una serie en Netflix sobre él, aparte que sale en la serie de Narcos de México, como uno de los grandes líderes de uno de los cárteles en Sinaloa, pero, pero ya os digo que hay una serie exclusiva en Netflix de Señor de los Cielos. Y luego tenemos a Chapo Guzmán, que aquí también sale en la novela de Don Williams.
La historia empieza en 1975. Me parece que en este libro dura casi como hasta finales del 89 o principios de los 90 y poco, me parece, ¿eh? 2 décadas más o menos. Y nuestro protagonista, Al Keller, pues es un agente de la DEA, como digo, en Estados Unidos, y con la muerte de su compañero de la DEA en México, Ernie Hidalgo, pues es trasladado por la agencia a México para investigar el asesinato del agente de la DEA allí, a manos de, supuestamente, de los cárteles mexicanos. Entonces aquí el escritor sabe entrelazar muy bien los personajes para que en un momento dado de la historia se, entre, se entrecruce, se encuentre, pero de manera muy inteligente, o sea, no es muy inteligentemente, ¿verdad? Os va a sorprender mucho. Y se desarrolla casi toda, prácticamente, lo que es en México, prácticamente. La lucha que tiene este agente por descubrir quién asesinó a su compañero, como os he dicho, pero ya no la lucha con los cárteles mexicanos, sino inclusive hasta con la misma DEA, con la misma CIA, con el mismo gobierno mexicano, con los mismos policías y militares mexicanos, o sea, poniéndose muy en peligro, porque hay unas cosas muy oscuras sobre la muerte de Ernie Hidalgo. Perdón. Luego también el escritor Don Willon es que es fenomenal, de verdad, es que es, a mí me, mira que había visto reseñas y opiniones sobre esta novela, pero es que es buenísima, de verdad. Cómo nos transporta también a Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, eh, interactuando y también con la mafia italiana y con la mafia irlandesa, que ahí tomará un papel Sean Callas, el joven irlandés que os he comentado. Y, y lo hace muy bien. Os voy a dar un poquito sobre los personajes, no de Alcalde, que ya sabéis que es de la DEA. Nora Haynes como os he comentado, es una prostituta de alto standing. Ella trabaja en Estados Unidos para gente, tiene una madame, que es como una amiga suya, pero es la jefa de la agencia. Y cuando son solicitadas para fiestas de alto standing, de gente muy poderosa, políticos, etcétera, etcétera, pues van a esas fiestas. Entonces, en un momento dado, conoce a unas personas en México que son narcotraficantes y le pide que lleve allí a unas señoritas para una fiesta donde va a haber gente pues también muy poderosa. Y entonces, pues, entre ellas, pues va Nora. Y allí, pues va a ser donde empiece a haber, para bien y para mal, y contactar con lo que es el mundo del narco mexicano, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos también, como os he dicho, Adán Barrera y Raúl Barrera, que son los grandes líderes del mayor cártel de México, o uno de los mayores cárteles, y ahí el papel de Adán es el líder, el hermano mayor, el hermano que dirige las operaciones, el hermano con más inteligencia, no más inteligencia, sino más cerebro, más pausado, más calmado, etcétera. Y sin embargo Raúl es un loco. Raúl es el típico que va con sus pistolas al cinto, sus coches deportivos, sus sicarios, que son como colegas suyos, de todo, por así decirlo, como hermanos, y discotecas y fiestas y tiroteos y peleas y es una local, por no decir, no es que sea un desequilibrado, a ver si me entiende, un psicópata, pero está muy ido, muy ido, como dice. Luego también tenemos, por ejemplo, bueno, ya hemos hablado de Padre Parada, no vamos a decir nada. Eh, 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 Shakalan, que es el muchacho este joven irlandés, pues es un muchacho que trabaja como de sicario para la mafia irlandesa allí en su barrio, en Nueva York, y junto a su amigo, que es como su hermano,
pues aspiran a más e intentarán ir ascendiendo. ¿De qué manera? Pues vosotros lo tendréis que descubrir en la novela. Tenemos, por ejemplo, a Héctor Palma, que es otro líder de otro cártel mexicano, y tienen un poco de enfrentamiento más avanzada ya la novela con los hermanos Barrera. Y ahí va a haber unas situaciones muy duras que en realidad en la vida real pasaron, ¿eh? Os digo que es un libro duro, no es para todo el mundo. No es que te vaya a dejar, pero es duro. Luego tenemos también, por ejemplo, este es un personaje también, David Barrón Corona, pues es un muchacho de clase de alto standing de su familia, pero que por casualidad, circunstancia de la vida, pues también le gusta salir mucho con los amigos, discotecas, lleva de deportivos, etcétera, por su nivel adquisitivo de su familia y tal, y conoce de casualidad en una de esas fiestas a Raúl Barrera. Entablan una gran amistad y entonces empieza a ver el mundo de Adán Barrera, del narco, de sicarios, etcétera, y entonces la atrae porque se ve involucrado en una situación inesperada y en ese momento pues sabe reaccionar, que él nunca se lo esperaba. Y entonces pues le gusta ese mundo, de lo que ve en su amigo, ¿no? Que es Raúl Barrera. Mujeres, coches, aunque no les falta el tema económico, pero el respeto, ¿no? El ir a un sitio y que la gente mmm, agache la cabeza por miedo, o la gente se aparte según vas tú caminando, o tengas tu reservado y preparado, o digas algo a una mujer o una chica aunque vaya acompañada y el acompañante sea incapaz de, por lo general, ¿no? De decir nada por miedo a lo que le puede ocurrir. Entonces eso le atrae. Aparte del mundo un poco también, el consumo de cocaína, etcétera. Luego tenemos también, pues bueno, a Amado Carrillo, que en la vida real, el Señor de los Cielos, pues es un importantísimo líder de los cárteles, sobre todo en Sinaloa. De hecho, trabajó para cárteles colombianos en su día y fue uno de los grandes distribuidores en Estados Unidos, el que creó esa distribución de con avionetas, ¿vale? Por el tema de el canal, por el Caribe, por Panamá, etcétera. Y tiene un papel importantísimo. Don Neto también, que es un gran patrón narco de cártel, respetado ya por su edad y tal. Él empezó de sicario y tal, pero ascendió y tal. También sale el cartel del norte, etcétera. Muchas cosas. Y bueno, el Chapo Guzmán aquí, por ejemplo, pues está empezando. Ya tiene su sitio, no que sea un sicario o uno cualquiera, no, pero no es tan poderoso como la vida real, ¿no? Por lo menos en esta novela. En las siguientes, no lo sé. Luego hay situaciones que en la vida real, pues, por ejemplo, hay una situación en 1985 que en México fue el gran terremoto de México, que hubo miles de víctimas y quedó muchos edificios, mucha parte de la ciudad destruida. Y ahí, por ejemplo, pues es donde Nora conoce al padre Parada, porque Nora está en su hotel y de repente hay ese terremoto y empieza a caer todo, etcétera, y le da tiempo a salir antes de que se derrumbe ese hotel. Y ahí, como estaba residiendo durante un tiempo, pues conoció a uno de los trabajadores del hotel, que era jovencillo, le caía muy bien y tal, y ve cómo no le da tiempo, o sea, que muere el muchacho. Entonces, ante ese momento de pánico, de una situación que no está controlada, que ve gente corriendo, ensangrentada, gente chillando, niños, tal, escasez de bomberos, de policía, porque claro, fue tremendo la vida real. Pues ella, en vez de, aun herida un poquito, ¿no?, de algún golpe y tal, pues se pone a ayudar como otro más, a desescombrar, a intentar ayudar a la gente en ese momento. Y una de las veces que va a una de las tiendas de campaña, porque hace falta todavía, claro, es un descontrol lo que hay todo, o sea, pues todavía hay médicos, enfermeras, pero hay mucha necesidad, ¿no?, de ayuda. Entonces ella va allí para ayudar, ¿no?
aunque no es enfermera ni nada, pero por lo que puede hacer. Y en ese momento conoce al padre Parada. Y en una de las situaciones esas, de ahí, pues se sale ya con el tiempo, porque está agotada, le dice el mismo padre Parada, que es arzobispo, le dice, descansa un poco y tal, dice, no, hay mucha gente necesitada y tal. Si a mí me hubiera pasado, me hubiera gustado alguien, algún familiar mío, etcétera. Y dice, bueno, saldré a fumar un cigarro. Y sale a fumarse un cigarro, un poquito por allí, y en ese momento sale también el padre Parada y empieza a hablar con ella, que le traía a estar allí en México, porque se da cuenta que es esta americana, ¿no? Entonces ella, pues, le cuenta su historia, su verdad y a lo que se dedica. Y el padre Parada, pues, no le importa a lo que se dedica en eso, y, y la intenta, pues, consolar un poquito, porque la chica, lógico, con todo lo que está viviendo en ese momento, pues llora, lógicamente, ¿no? Y ahí entablan una amistad tremenda, pero luego es una amistad que para Nora es como un amor platónico hacia el padre Parada, aunque es un hombre mucho más mayor, es un hombre que puede tener a lo mejor sus 60 años, pero eso es un amor platónico. ¿Por qué? Porque es el primer hombre en su vida que le trata con cariño, que la sabe comprender, que no la cuestiona, que la trata con respeto, y eso para ella eso, pues, es una cosa que no la había visto. Estaba acostumbrada a pasar a otro tipo de trato, desde pequeño inclusive. Y bueno, y no voy a comentar más de la novela, os va a encantar, os va a gustar, ¿vale? Y aquí también aparece la CIA, en también un papel no importante, pero ¿por qué? Pues porque la CIA permite que los cárteles mexicanos introduzcan droga, cocaína, a los Estados Unidos a cambio de dinero. Entonces, claro, imaginaos las cantidades de toneladas que entraban, pues se llevaban cientos de millones de dólares. Con eso, el dinero que hacía la CIA, pues una cosa muy eso. El que haya leído o estudiado un poco de historia lo sabrá, ¿no? Y el que no, pues se lo cuento. Por financiar la contra, sobre todo en Nicaragua y en El Salvador. La contra, pues para derrocar esos gobiernos. ¿Cómo la financiaban? Pues llevándolos a campos de entrenamiento en Estados Unidos, a esos hombres, enseñándoles militarmente y proveyéndoles de armamento justificado. Una vez que estaban preparados, pues estaban preparados para combatir y intentar o derrocar a los gobiernos en sus países. ¿Por qué? Porque a la CIA le interesaba, porque ya tenían problema con Cuba, con Fidel Castro, de que había armamento ruso allí, misiles, que lo sabemos, que estaban dirigidos ya a Estados Unidos, ¿no? Hubo ahí unos años de mucha tensión. Y lo que no quería Estados Unidos y la CIA, sobre todo, más que el presidente, porque muchas veces la CIA ha operado a espaldas de los presidentes y de todo. Sabemos que la CIA ha derrocado gobiernos, ha provocado guerras, conflictos civiles, etcétera. Cosas muy oscuras, como el caso Kennedy, etcétera, ¿no? Y entonces lo que no quería la CIA es tener otro problema más añadido en el otro lado de su frontera, pegando con México. ¿Por qué? Por El Salvador y Nicaragua, que eran gobiernos comunistas, y lo que no quería es que allí los rusos se establecieran y también pues, pudieran tener cabezas de misiles o nucleares apuntando hacia Estados Unidos. Y bueno, sobre la novela no voy a contar más. Leerla, os la aconsejo, comprarla. El que la haya leído que me deje su opinión de ella, sus anécdotas. El que no, pues lo que digo siempre, si ha leído últimamente algún libro y tal, pues que me deje qué título, si le ha gustado, si me lo recomienda. Y ahora lo que sí os voy a comentar es un poco el tema del conflicto de esta novela en aquella época. No tiene que ver nada con la novela, porque aunque hay personajes históricos verdaderos, no tiene que ver nada porque el escritor no está basado en lo que pasó. Aquí cambia también. Hay personajes, pero el argumento no tiene que ver eso. Quitando la muerte, por ejemplo, de Amy Hidalgo, el agente de la DEA, amigo de Arkele. Eso sí, pero es lo único. ¿Vale? Luego no tiene que ver nada. Primero voy a comentar una cosa, ¿vale? Para que lo sepáis.
los personajes, por ejemplo, bueno, ya lo he dicho, no lo he dicho. En Hidalgo, en la vida real, fue Kiki Camarena. Kiki Camarena era un agente de la DEA. Hay un documental en Netflix que es magnífico, lo aconsejo. Era de origen mexicano, pero tenía nacionalidad americana. Y, y el documental es tremendo, tremendo, de verdad. Lo que le hacen, bueno. Luego, por ejemplo, el Padre Parada está basado en el personaje, la vida real del arzobispo Juan Jesús Ocampo, que no voy a decir más, ¿eh? Lo de Kiki Camarena sí, porque la novela sale, entonces no hay problema, no se está haciendo ningún spam, ¿no? Ernie Hidalgo, el chico este que os digo mexicano de clase alta, estatus social muy alto, pues en la vida real está basado en el tiburón Fabián, que al final, pues, como os he comentado, le va esa vida de sicario, de tal y cual, ¿no? Luego, por ejemplo, también ¿cómo se diría yo? Ángel Barrera está basado en el personaje real de Miguel Ángel Félix Gallardo, que ahora os comentaré todo este tema, que era el jefe de jefes. Fue el que creó la Federación de los Cárteles de México. Aquí la novela es tío de Raúl y Adán, pero en la vida real no tiene que ver nada. Porque Adán y Raúl en la vida real, perdón, son los hermanos Arellano Félix, ¿vale? Y Nora, pues no está basado en la vida real, Alkeler sí, y nada más. Y bueno, os voy a comentar lo que os he dicho, ¿vale? Vamos a ver. Cuando cayó los cárteles de Colombia, el primero Pablo Escobar y luego el cártel de Cali, pues Colombia sabemos que es el primer productor de cocaína en el mundo. Entonces, claro, había otros cárteles ya menores y tal, pero no movían esa cantidad de droga ni de la época de Pablo Escobar o el cártel de Cali, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Félix Gallardo era un hombre, no sé si habrá muerto, estuvo años en la cárcel, pero era un hombre que tenía una proyección de futuro tremendo. Era muy inteligente, muy inteligente. En esa época, los cárteles mexicanos prácticamente se dedicaban al contrabando de marihuana hacia Estados Unidos, otros sitios, y algo de heroína, pero sobre todo marihuana. Entonces, claro, eran mucho volumen. Mover, por ejemplo, 100 toneladas o 50 toneladas de marihuana, mucho volumen, no es como la cocaína, ¿no? Entonces él vio que había ahí un terreno que podía ser súper interesante económicamente y en todos los sentidos. Y se traslada a Colombia y propone a distintos cárteles colombianos, productores de cocaína, que ellos pueden hacerse cargo de pasar a cantidades muy grandes, comprándoselo a ellos se benefician a los colombianos porque no tienen que moverlo, o sea, los colombianos, perdón, y los mexicanos, pues claro, él se iba a beneficiar económicamente mucho más mueve mucho más millones, miles y miles que la marihuana con la heroína, lógicamente, y cantidades. Entonces hace trato con ellos y se reúne con los distintos cárteles. Él venía de la zona, de la región de Sinaloa, ¿no? Se reúne con el cártel de Sinaloa, con el cártel de Jalisco, con el cártel de Juárez, con el cártel de Guadalajara y con el cártel del Monte del Valle. Y funda lo que es la Federación. Aunque siempre había alguna tirantez entre algunos cárteles, funda la Federación para hacer un único cártel. Cada uno con sus territorios de ventas allí dentro, en México, y de distribución hacia Estados Unidos, ¿vale? Cada uno tenía sus rutas, pero todos se iban a beneficiar. ¿Por qué? Porque iba a ser, imaginaros, ni Pablo Escobar, que era un único, que era el capo de capos, pero era uno. Aquí va a ser... Claro, lo bueno que tiene México es con Estados Unidos, el tener su frontera, que es una frontera de 3.500 kilómetros. Entonces, es una frontera inmensa para poder controlarla. De hecho, sabéis que Chapo Guzmán en sus mejores momentos tenía hasta túneles y todo. Imaginaros que pasaba por ahí, que tenía como sus pequeños trenecitos o coches y tal,
la cocaína, compraba al otro lado de la frontera, X, a 1 kilómetro o a dos, unas propiedades, y a lo mejor en una vivienda, pues te tenía ahí la entrada del túnel, ¿no? Y pasaban, pum, pi, 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 y no se enteraba nadie. Más luego por las fronteras, distintas fronteras que hay terrestres, ¿no? Entonces no hacía falta ya de medio de transporte aéreo, ni de lanchas, etcétera, etcétera. Y hasta ahí todo bien. Lo consiguió durante años, pero empezaron a haber conflictos entre cárteles, ya te digo, sobre todo entre Sinaloa y Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hermanos Arellano Félix, sobre todo Raúl Barrera, como era muy loco, era un tío muy... El hermano era, pero este era más todavía. Pues en la vida real mata a un amigo íntimo como hermano del Chapo, Guzmán, que ahí no es que era un jefazo, pero ya tenía un... Y entonces el Chapo no se lo perdona y inicia una guerra contra ellos, una guerra fuerte. Entonces Félix, lo que quiere Miguel Ángel Félix es parar todo eso, claro, porque lo que no quiere es llamar la atención, aunque tienen mucho sector del gobierno mexicano comprado, de policía, de militares mexicanos, etcétera, no quiere tampoco, claro, que haya un ensangrentamiento y periodistas, sabéis que muchos no podían ni escribir porque los mataban, etcétera. Y al final, pues eso se desintegra la federación. Se desintegra y es un caos. Y sobre todo con la muerte de Kiki Camarena. ¿Por qué? Porque Camarena, el gobierno americano, cuando empiezan a destapar ahí las cosas, cómo desapareció, por qué desapareció, porque Quique Camarena fue el que descubrió a uno de los socios de Miguel Ángel Félix Gallardo, antes de crear la federación, el mayor campo de cosechado de marihuana que ha existido nunca en la vida. O sea, eso eran hectáreas en el desierto. Y entonces Kiki Camarena lo consigue con eh, infiltrándose, etcétera, y haciendo fotos, y al final interviene el gobierno ya mexicano, porque no queda otra, con la DEA, y consigue eso, y lo queman todo. Y él no se lo perdona nunca, este narco. Entonces, cuando lo cogen, le quedaban 15 días para volver a Estados Unidos con su mujer y sus hijos. Solo 15 días, ¿eh? Había pedido ya el traslado, no le dejaban más opciones, no le dejaban trabajar más para ir a más, etcétera, porque claro, había muchos sobornos y ahí. Y al salir de la oficina de la DEA le meten en un coche a la fuerza. Hay otros 2 coches más, hay 3 coches en total y desaparece. Y ya la mujer, claro, avisa a los compañeros más allegados a él que no ha vuelto a casa, que tal, creyendo que al principio estaba con ellos o tomándose una cerveza, relajándose, etcétera y tal. Y ya se empiezan a buscar, entonces ya ven que ha desaparecido, que no normal. Entonces apareció, le tuvieron entre 48 y 72 horas secuestrado, torturándolo. Tenían un médico, que el médico lo que hacía era, cuando se desmayaba, pues le inyectaba una sustancia que se volvía a despertar y a sentir todo. Lo que hicieron fue brutal, según la autopsia. Cuando encontraron el cadáver, dicen que no hubiera sobrevivido, aunque no lo hubieran matado, porque tenía fracturas y daños irreversibles por su cuerpo, la cabeza, etcétera, etcétera. O sea, en el documental salen cosas y... Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ahí es donde Miguel Ángel, Félix Gallardo y Don Neto sabe que iba a ser el final de ellos. El tocar a un agente de la DEA. Se lo dijo a su íntimo amigo, que era socio de él, cuando se enteró que lo había secuestrado y que lo estaban torturando. Le dijo que lo soltara. Don Neto inclusive se enfrentó, casi llegando a las armas. Lo que pasa que Don Neto tenía mucho más hombres armados que el amigo socio de Miguel Ángel, que era como un hermano, y tenía un poder, era un hombre ya consolidado, ¿no? Aunque había empezado de joven de sicario. Y le decía que estaba loco, que iba a ser el final de ellos, que iba a acabar la tumba de ellos. Pero el tío no olvidaba, dijo que sí, pero Miguel Ángel se fue, el otro se fue, y él continuó, hasta que no se lo cargaron, no paró.
Se la tenía jurada desde el día que el tema ese de las plantaciones de marihuana. Pero lo malo no es eso, lo malo es que dentro, según testigos, en la vida real, en esa casa, ese chalet era propiedad de un hermano de un expresidente de México. Y según testigos, allí había gente del gobierno mexicano, había generales, altos cargos del ejército, había altos cargos de la policía y lo mejor de todo, había un agente de la CIA, sabiendo que había allí un compatriota y un hombre de la DEA y permitiendo todo aquello. Esos testigos, pues esos testigos eran policías mexicanos, sale en el documental, tuvieron que irse de México y todo, o sea, están en un, como testigos protegidos, por así decirlo. Aunque el hombre este de la, no es que no me acuerdo el nombre, de la DEA, le hicieron como un pequeño juicio, un paripé en Estados Unidos, porque no fue detenido ni nada de nada. Y claro, estos hombres mexicanos dicen, no, no, es que allí había un hombre de la DEA, americano, y cómo sabe, y además con acento cubano. Uno de ellos, yo creo que el hombre se queda un poco, desde que vio aquello que pasó, de las torturas, de la injusticia, de todo, no trastocado, pero se le ve la mirada al hombre y tal, de la impotencia, de todo. Dice, yo tuve al Chapo delante de mí y a otro más, no me acuerdo quién era. Dice, me los pude doblar, quebrar, como dicen en su algo mexicano. Dice, los podía haber quebrado allí mismo. Dice, no me dejaron, no me dejaron. Pues resulta que, ¿cómo puede ser que un mismo gobierno o un mismos altos cargos policiales pongan de guardaespaldas, de escoltas, y mira que ellos tenían sus sicarios, los narcos, ya sabemos el ejército de sicarios que tienen? Pues cuando iba Miguel Ángel Félix Gallardo o iba otro tal, gran jefe de los cárteles, en sus coches, siempre iban escoltados por coches de policías, de paisanos, de agentes, para escoltarlos y protegerlos. Y ellos lo dicen. Dice, a nosotros nos pagaban por estar protegiendo a la gente que deberíamos ir persiguiéndolos. Dice, ¿cómo puede ser esto? O sea, increíble, de verdad. Increíble. Y una pena, de verdad, lo que le pasó a Kiki Camarena y quedándole 15 días. Y en el documental, ya lo digo, si lo podéis ver en Netflix, sale su viuda, hablando a la mujer y tal. Es una pena. El hombre, este compañero, que de la novela Sam Keller, ya al final desistió. Vio tantas trabas, tantos problemas, hasta para él y su familia, ya no por miedo, a él le daba igual. Dice, yo estoy preparado para que me venga. Dice, y yo no me achanto, si me matan, me matan, y si tengo que llevar por delante a quien sea, me lo llevo. Pero estos mismos policías que fueron testigos y luego protegidos y dieron su versión, le dijeron, mira, olvídate, vete, olvídate, no investigue más ni muevan más el tema. Dice, aquí Kiki Camarena lo mataron. Dice, pero lo mató tu gobierno, por la CIA, aún sabiéndolo ellos. Lo podían haber salvado, pero lo mataron. Aún estando implicados, gente que había allí muy poderosa, ¿no? Del gobierno, de policía, del ejército mexicano, etc. Y le dijeron eso, al hombre se le cayó el alma a los pies. Fue el que intentó pues, llevar a juicio a esa persona de la DEA, etcétera, etcétera, y al final todo quedó ahí así. La impotencia de no poder sacar. Entonces hicieron este documental pues, para sacar a la luz estos trapos sucios que por desgracia pasan. Y bueno, hasta aquí. Espero que os guste. Me entretengo un poquito más para hablaros un poco del tema este. Del narco, como empezó un poquito por encima, ¿no? De la implicación de la CIA con todas estas historias, de lo que le pasó a Kiki Camarena y nada más. Espero que os guste y leerlo, de verdad. Yo me voy a comprar cuanto pueda la segunda, para ver si me lo puedo leer entre este mes que viene. Bueno, este mes no, porque estamos terminando para que viene. La segunda parte, el cártel, que es más gordo todavía que este, y el último, La Frontera, que es hasta el tiempo de Obama como presidente. No, perdón, se me ha ido la olla. Estaba con lo otro de Ken Follett. Es más tocho todavía, también. Yo creo que pasan de las 1000 páginas. Bueno, pues os dejo, muchas gracias, dejad vuestros comentarios, como os he dicho, y hasta el próximo vídeo. Hasta luego, gracias.